Buenas, nosotros somos el grupo del inversor de Electrónica 2 y vamos a presentar el proyecto. Esto consta básicamente de un inversor que te invierte el voltaje de una batería DC de 12 voltios a 110 voltios AC. Entonces vamos a empezar por el principio de funcionamiento, que está aquí la tarjeta osciladora, que la estamos haciendo con el micro, estamos usando el Arduino. Este básicamente lo que hace es que te envía dos pulsos, dos PWM desfasados 180 grados para hacer un switcheo constante entre los MOSFET, que es la tarjeta de potencia. Podemos aquí ver la onda de salida. Ahí que está en modo inversor, podemos ver la onda de salida de la tarjeta osciladora, que es una onda seno aproximado. Trata de que se vea. Ahí está la suma de las dos ondas también. Podemos ver las dos ondas por separado, que están desfasadas a 180 grados. Ya. Entonces de ahí, de la tarjeta osciladora, pasa por un circuito que tiene autoacopladores. Básicamente lo que hace es que protege el micro contra todos los cortocircuitos, sobrecorriente y todas esas cosas. Entonces aquí lo alimentamos con 5 voltios, los autoacopladores. Y eso lo que hace es que manda esos 5 voltios a los gates o a la compuerta de la tarjeta de potencia, que son los MOSFET. Entonces de ahí él hace un switcheo cada 180 grados y ahí te crea un semiciclo de cada uno, un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Y ahí ya la señal que sale de aquí es una señal que depende de frecuencia. Entonces ya es una señal AC a 12 voltios, que viene de aquí de la batería. Luego que sale esa señal alterna ya de 12 voltios, con una forma seno aproximado, como se llama el osciloscopio, viene aquí al transformador, que te invierte de 12 voltios a 110 voltios. Ya de aquí viene la salida, y aquí está la parte del transfer, ese pequeño circuito es el transfer. Él básicamente lo que hace es que, junto con esta tarjeta, que es una tarjeta de adhesión AC, cuando llega la luz, él envía un pulso al microcontrolador. Haz el cambio ahí para que se vea. Aquí en el microcontrolador se ve el pulso. Haz el cambio de nuevo. Ahí. No hay luz. Dale otra vez. Y ahí llegó la luz. Entonces, ese pulso tiene, un pulso de entrada y ese pulso de salida. Manda aquí un pulso al transfer, la red del transfer. Y hace que cambie de inversor a CD, dependiendo cuál de los dos tenga. Entonces aquí, en la CD, en la pantalla, te indica el voltaje de salida, te dice voltaje de salida 122 voltios, CDE, y la batería ahí mismo está cargando. Ahora el cambio. Entonces ahí ya tiene el inversor, ahí entra el inversor, voltaje de salida entre 105 y 110 voltios, y te dice que es inversor y el porcentaje de la batería. Entonces seguimos. Entonces aquí ya tenemos la carga, que es un bombillo, y vamos a ver cómo se comporta, por ejemplo, la tarjeta osciladora dependiendo de la carga que tenga. Tenemos un circuito autorregulable aquí. Lo que él hace es que tiene una retroalimentación con la salida y le dice si la salida está entre 105 y 110 no varía. Ahora, si es más bajita de 105, aumenta el ancho del pulso y por lo tanto el RMS sube. Tenemos el circuito transfer aquí con el circuito de tensión. Por ejemplo, aquí llega la luz, se apagan los PWM, ¿verdad? Entonces aquí se va la luz y automáticamente comienzan los PWM. Entonces aquí estamos midiendo el voltaje de salida del inversor. Voltaje AC y te mide 112 voltios. Hacemos una comparación con la LCD, a ver más o menos cuánto tiene. Y está oscilando exactamente 106, 110 voltios. Entonces ahora, para comprobar, hacemos el cambio del LCD y medimos el voltaje de la CDE. Te dice 120 voltios. Vamos al LCD, confirmamos. 122 voltios y la batería está cargando. Entonces aquí está el circuito del cargador junto con el detector AC, y el transfer. Cuando llega la luz, este circuito envía un pulso al micro que te activa otro relé, pues tenemos un relé para cambiar CDE inversor y un relé para que entre CDE y cargador haya una relación. Entonces así él empieza a cargar cuando llega la luz. Aquí tenemos un circuito de cruce por cero con un op-amp. Lo que hace es que sincroniza, o sea, te crea una onda cuadrada cada vez que la onda senoidal cruza por cero. Eso para hacer una sincronización.
Entonces esa onda cuadrada la mandamos al micro con una interrupción y le decimos al micro que empiece a mandar un PWM que se autorregula dependiendo del voltaje de la batería. Entonces eso viene aquí a un tría y el tría, dependiendo del ángulo donde corte, de eso va a depender el voltaje RMS que le llega a la batería. Y aquí finalmente lo que tenemos es un circuito ya rectificador de media onda para que a la batería nada más le lleguen la parte positiva.